Muy buenos días, bienvenidos a este webinar de Investing Hispania. Hoy sobre una temática bastante interesante que yo creo que nos gustará a todos y es cómo adivinar la dirección del mercado. Digamos que esto es un poco la piedra filosofal para saber invertir correctamente y es saber hacia dónde va el mercado y si nosotros estamos bien posicionados o no sobre esa dirección. Hay una frase en trading que a mí me dijeron hace muchos años, cuando comencé en todo esto, y es que la tendencia debe ser tu amiga. Si vamos contra tendencia, es obvio que muchas veces nos cuesta ganar mucho más que si vamos a favor de ella, porque el impulso del mercado ya nos atrae hacia la dirección correcta y es obvio que va a ser más fácil que tengamos operaciones a nuestro favor y por eso es muy importante saber cuál es esa dirección. Y hoy vamos a descubrir además con una aproximación bastante diferente a lo que normalmente se enseña en bolsa, cómo realmente tener este feedback sobre hacia dónde va el mercado. Bien, nosotros en la mayoría de los cursos siempre nos hemos centrado y por internet además encontraréis un montón de formación sobre esto y en escuelas de trading igual. Siempre nos hemos centrado en los indicadores técnicos. Vamos a repasar tres pinceladas de lo que son los indicadores técnicos. Son indicadores fundamentalmente estadísticos que analizan los movimientos del precio y como digo, son herramientas estadísticas. Herramientas que a través de cómo evoluciona el precio aplican fórmulas matemáticas para establecer momentos pues en los que podemos entrar y salir en base a lo que ha sucedido en el pasado. Y normalmente tienen un desfase en el tiempo, es decir, lo que hace el precio y lo que te dice el indicador va desfasado. El indicador siempre va por detrás de lo que hace el precio y por eso normalmente son interesantes cuando miras hacia atrás, hacia el pasado, pero cuando quieres adivinar el futuro es complicado utilizar un indicador. Tienen un gap, tienen un desfase y son lo que denominamos como leading indicators. Son indicadores que van con retraso respecto a lo que hace el precio. Hoy como lo que queremos, el objetivo fundamental es adivinar el futuro, adivinar lo que va a hacer la tendencia del mercado. Lo que necesitamos son indicadores que se denominan leading indicators, es decir, indicadores que lideran el movimiento del mercado. Y para eso, pues nos tenemos que ir a los indicadores fundamentales. Son indicadores que casi nadie habla de ellos, indicadores que parece que son una ciencia oculta en manos de economistas muy ceñudos, pero vamos a ver hoy que sacando una serie de información de ellos nos van a ser muy útiles para entender lo que hace el mercado. Los indicadores fundamentales. Aquí ahora mismo vamos a hablar de datos. Los datos macro y microeconómicos lo que nos dicen es cómo va una economía, cómo es su crecimiento, cómo son el estado de sus cuentas, cómo se produce el consumo. Además, normalmente son los que soportan esa tendencia económica. Y además es muy importante entender que cuando existen problemas profundos, siempre existen datos que ya nos reflejan en los datos fundamentales que esa economía está tocada. ¿De acuerdo? Y además son catalizadores de los cambios. Normalmente los indicadores fundamentales impulsan los cambios en los ciclos económicos. Hoy quiero traer pues este trader, Santon Crail, para mí es uno de los que más me ha aportado en la formación sobre datos fundamentales, sobre indicadores fundamentales. Si veis su Twitter y veis su Facebook y algunos perfiles más que tiene por ahí, pues bueno, la verdad es que a veces transmite una imagen de ser un tío bastante sobrado. Pero si nos quedamos con el fondo y no la forma, y si alguno de vosotros ha hecho algo de formación con él o simplemente le ha escuchado, entenderá esta frase que aquí pone, que es muy típica de él, y es que dice que los mercados siempre cambian por los datos fundamentales. Y los datos y los indicadores técnicos vienen detrás, pero normalmente cuando vemos dentro de un mercado cambios profundos, los vemos porque los datos fundamentales ya lo soportan. Y en datos fundamentales, ¿qué tenemos? Fundamentalmente, valga la redundancia, los datos fundamentales se ciñen a entender la evolución del GDP, es decir, lo que sería en español el PIB, la evolución de los datos de deuda y del IPC del consumo, las solicitudes de construcción de nuevos inmuebles, y esto parece un poco extraño, sobre todo en Estados Unidos se utiliza mucho, porque las solicitudes de construcción de nuevos inmuebles dice mucho, y nos dice mucho, fijaros, de
según la evolución de este dato, de cómo es la salud financiera, porque si hay nuevas solicitudes es porque financieramente el mercado está aportando liquidez y también apalancamiento. Normalmente la mayoría de la gente compra inmuebles a través de financiación. Nos dice mucho sobre la previsión a futuro que tiene el consumidor sobre el mercado y sobre sus ingresos, porque normalmente son deuda a largo plazo, con lo cual si tú no tienes una previsión a largo plazo de que tu situación va a ser estable económicamente, no vas a adentrarte en estas aventuras, con lo cual nos dice bastante sobre la satisfacción o sobre la confianza que tienen los consumidores sobre la marcha de la economía. Y también arrastra muchísimo consumos de materias primas y industria asociada a este sector, directa e indirecta, que obviamente cuando se construyen nuevos inmuebles también su actividad económica crece. Con lo cual, pues obviamente parece una tontería que las solicitudes de construcción de nuevos inmuebles sean importantes, pero es que nos resume muchas cosas de fondo de lo que hay en una economía. Obviamente un dato fundamental, y luego lo veremos, es el dato de ocupación y el dato de desempleo, y finalmente el índice de confianza del consumidor. Hay un montón de datos fundamentales y lo importante aquí no es entenderlos todos, porque económicamente todos son importantes y todos nos dicen mucho de la economía. Al final lo que nosotros necesitamos es tener indicadores que nos transmitan rápidamente cómo evoluciona la economía y cómo se prevé que esta economía vaya a evolucionar en el futuro. Y obviamente que el PIB tenemos el dato a través de los cierres anuales y trimestrales. La evolución de los datos de deuda es algo pues, que normalmente va con retraso, normalmente se hacen a 2-3 años vista. La evolución de la solicitud de nuevos inmuebles son datos trimestrales, los datos de ocupación mensuales, el índice de confianza del consumidor es mensual pero con retrasos, porque normalmente el consumidor, a medida que la economía va yendo mal, su sensación va bajando de confianza. Son indicadores que, a pesar de que son fundamentales, tienen cierto retraso. Y yo os quería enseñar de todos estos, que todos son importantes, vamos atrás, todos estos son importantes, uno de ellos que por mi experiencia me ha resultado muy curiosa su evolución. Mirad, aquí tenemos el SP500, que si habéis leído últimamente los artículos en Rankia, en la serie nueva que hemos hecho de análisis de mercado, fusionando análisis técnico con fundamental, habréis entendido por qué el SP500 es muy importante. Y aquí estamos comparando los ciclos del SP500 desde el año 98, incluso un poquito más atrás, hasta la actualidad, con el dato de desempleo. Es un dato de desempleo de Estados Unidos y el SP500 que resume el mercado americano. Fijaros, porque esto es súper interesante, la correlación inversa que tienen unos y otros. ¿Qué significa correlación inversa? Pues que cuando el SP500 sube, el dato de desempleo baja, cuando el dato de desempleo sube, el SP500 baja. ¿Y aquí qué tenemos? Fijaros, hasta el 2000, el año de la crisis económica de las .com, el desempleo comenzaba a bajar hasta que se giró. Aquí es el inicio de la recuperación, aquí el desempleo empieza a caer y empieza la edad dorada de expansión desde el 2002-2003 hasta el 2007, desempleo va bajando. En el 2007 tenemos la gran crisis financiera, comienza en el 2007, el SP500 baja y el dato de desempleo comienza a subir hasta las nubes. Comenzamos a ver la primera estabilización en el 2010 y aquí comienza el desempleo a bajar y el SP500 a subir. Cualquiera que ve este gráfico piensa, si yo quiero saber lo que está haciendo el SP500, tengo que mirar también lo que hace el dato de desempleo. Con lo cual, si nosotros estamos viendo momentos de bajada del SP500 y el empleo sigue bajando, el desempleo sigue bajando, únicamente vamos a tener confirmación de que la economía va bien, pero tenemos ciertos pullbacks. Sin embargo, cuando el SP500 baja o sube y el desempleo hace lo contrario, estamos confirmando que el movimiento del mercado viene por un dato fundamental que hay detrás. En este caso, por ejemplo, en el año 2007, por la crisis financiera. ¿De acuerdo? Con lo cual, el dato de desempleo es fundamental para entender lo que hace el SP500. Llamémosle que es una confirmación con el dato fundamental, puede ser un dato que algunos lo vean como anticipativo, pero el dato de desempleo es crucial para entender si los movimientos del SP500 se deben únicamente a la volatilidad propia del mercado o bien a un cambio de tendencia, a un cambio de ciclo económico.
Sin embargo, ¿por qué es importante el empleo? Bueno, os he tapado varias de las causas por las que yo considero que el empleo es importante para que las vayamos descubriendo juntos, ¿de acuerdo? El empleo, ¿por qué es importante? Pues una de las razones principales es porque es un impulsor directo de la actividad económica. Es decir, una persona que tiene trabajo es una persona que consume. Una persona que consume es una persona que genera salidas de productos acabados de las compañías y por tanto arrastra con actividad económica a que las compañías funcionen. Si las compañías funcionan, generan ventas, generan beneficios y eso hace que las cotizaciones de sus compañías tiendan a subir, porque al final la bolsa debería ser un reflejo de lo que hacen las compañías en su actividad económica. Con lo cual, cuando yo consumo, lo que estoy haciendo es catalizar, estoy impulsando la actividad económica de las compañías, que se resumen después en la bolsa. Además de todo esto, tenemos que tener claro que la confianza del consumidor es muy directa. Es decir, cuando una persona tiene trabajo, su confianza en que la economía va bien es directa y por tanto, cuando tú tienes confianza, el consumo aumenta. ¿De acuerdo? Otro punto importante también de lo que nos dice el empleo es que cuando hacemos planes de inversión a medio plazo lo hacemos cuando tenemos trabajo. Lo que no nos ponemos es cuando estamos con desempleo y además toda nuestra comunidad está en desempleo, nos ponemos a invertir para comprar una nueva casa o comprar un nuevo coche. Con lo cual, el empleo lo que va a favorecer es que planes de inversión a medio y largo plazo se ejecuten o no. Y por tanto, cuando vemos la actividad económica asociada al automóvil o, por ejemplo, a la compra de casas, pues cuando el empleo sube, pues directamente estos sectores también están en alza. ¿De acuerdo? También es importante que el consumo se acelera cuando no tenemos nubarrones, es decir, cuando la tendencia del empleo es bajista porque el desempleo va bajando, lo que nosotros hacemos es que consumimos más de una manera directa, es aquella sensación de euforia cuando el empleo va bien. Además, sectores, lo que os comentaba, sectores como construcción, automóvil o tecnología, que son sectores cíclicos, se ven muy directamente relacionados por el empleo. Cuando tú tienes empleo y ese empleo además es ciertamente estable y dentro del sector en el que tú estás o del país en el que estás, el empleo es constante y además cada vez con tendencia a estar más alto, más empleo, te decides pues a cambiar el ordenador, a consumir en tecnología, a consumir en un nuevo coche, a cambiarte la casa y empeñarte un poco más. Es decir, el empleo facilita que los sectores cíclicos, no los defensivos, pero sí los cíclicos, aumenten. Defensivos tenemos fundamentalmente consumos de bienes primarios, como puedan ser comida, textil, etcétera, o bien sanidad, y hay sectores muy cíclicos que están muy directamente relacionados con el estado de la economía, como yo os decía, construcción, automóvil o tecnología. También, obviamente, cuando hay actividad económica y consumo, las materias primas aumentan su aceleración, con lo cual también vemos este dato reflejado en el IPC. Y como os decía, cuando consumimos más, el IPC aumenta, por lo tanto hay crecimiento también en el PIB y por tanto al crecer el PIB también crece los beneficios de las compañías. Por lo tanto, el dato de empleo es importante. Sin embargo, hablábamos de que nos queremos anticipar a lo que haga el mercado. Para anticiparnos a lo que haga el mercado, en una situación como la que tenemos ahora mismo, en el que el SP500 está marcando nuevos mínimos y sin embargo el empleo todavía está bajo, decimos, ¿y qué va a hacer el mercado? Por un lado el gráfico me está diciendo que baja, por el otro lado el empleo todavía está bajo. Todavía el dato de empleo no es suficiente, aunque es importante, como para entender lo que va a hacer el mercado. Y si no nos anticipamos, lo que vamos a tener es un retraso, porque vamos a estar todavía dudando si lo que está haciendo el mercado es una corrección o bien es un inicio de tendencia. Normalmente, ¿cómo acaba esto? Que cuando hay caídas son caídas bruscas y entramos tarde, y cuando hay subidas todavía tenemos el pánico por la caída que ha sufrido el mercado. Con lo cual el dato de empleo no es suficiente para anticiparnos. Tenemos que buscar un dato más. Por eso tenemos que buscar leading indicators, es decir, lideradores del cambio, que anticipan lo que va a pasar, que tienen una lectura en el corto plazo muy fresca, como máximo al mes o cada semana, que se basan en datos macro y micro y además vamos a ver que son datos de
de carácter público y gratuitos, es decir, no tenemos por qué tener datos privados que valgan dinero, porque todos los datos que vamos a ver de los leading indicators son gratuitos. Y entre otros, ¿qué tenemos? Pues el ISM Manufacturing Report, que es un indicador que sale cada mes, hecho por una entidad, por un estamento público, por un estamento sin ánimo de lucro. Los Building Permits, lo que os hablaba antes, es un indicador también gratuito sobre solicitudes de construcción. El Consumer Sentiment, publicado por la Fed, sentimiento del consumidor, publicado cada mes. El GDP Advance, que es el PIB mensual, que también es gratuito. Y sobre todo el Weekly Job Claims, que este es un indicador que casi nadie se mira y que es súper importante, que es la demanda de empleo semanal. Es decir, señores que se ponen ahí en la cola del empleo a hacer una solicitud de empleo. En Estados Unidos hay mucha tradición que la gente cobra por semanas y los despidos o contrataciones se hacen por semanas, con lo cual este dato sale un poco reflejado de esa sensación o de ese mecanismo. Semanalmente se analiza cuánta gente está solicitando empleo y a partir de aquí se crea este indicador, el Weekly Job Claims. Indicador obviamente gratuito. ¿Y por qué es importante? Pues fijaros, porque nos avanza mucho lo que sucede. Esto es desde el año 90 hasta ahora lo que ha hecho el Weekly Job Claims contra el SP500. Fijaros que podemos llegar a trazar incluso líneas de tendencia. Normalmente tiene un zigzag, una sensación de va y viene, va y viene. Pero realmente cuando ha habido cambios de tendencia ya nos anticipaba justo antes de que el mercado cayera que esta situación se estaba produciendo. Tengo subidas en las solicitudes de empleo semanales y el SP500 baja. Aquí subidas rompen los mínimos en la solicitud de empleo, el SP500 sube. Aquí llega un momento en el que se rompe la tendencia bajista, el SP500 baja. Y aquí cuando se rompe la tendencia de bajada, que ya comenzamos en una tendencia claramente a la baja, incluso lo podemos anticipar aquí, el SP500 sube. Nos está dando una información mucho más directa que el propio dato de empleo. Lo tenemos cada semana y nos va a dar una relación mucho más directa sobre lo que está haciendo el mercado. ¿Dónde consultamos este dato? Fundamentalmente en la FRED, en el Federal Reserve Economical Research, ¿ok? Tenemos aquí la dirección web y este dato es semanal, es decir, cada una de las semanas, perdonad que me salto, cada una de las semanas vamos a tener este dato directo sobre la tendencia que estamos teniendo. Además lo tenemos graficado, nos podemos bajar los datos y nos va a dar una relación directa sobre lo que nos va a suceder. ¿Y cómo estamos ahora? Pues fijaros, vamos a unir todo este gráfico. ¿Cómo estamos ahora? Fundamentalmente el SP500 está testeando mínimos anuales por debajo en gráficos semanales de la media móvil de 30. Desde mi punto de vista comienza una tendencia bajista. Esto es lo que me está diciendo el gráfico. Sin embargo, dentro del gráfico tiene que haber cosas que me confirmen esta tendencia bajista. Si por un lado tenemos este gráfico y lo unimos con este otro, ¿cómo está el empleo? Lo que estamos viendo aquí es que en el Weekly Job Claims, que nos da la oficina de empleo, comienza a haber una tendencia alcista. Si esta tendencia alcista rompe esta línea de tendencia, comenzaremos a poder ver crecimientos en lo que es las demandas de empleo semanales y lo vamos a ver traducido en el ratio de desempleo que se publica a final de mes. Con lo cual, con este indicador podemos anticiparnos. A día de hoy todavía está testeando los máximos que teníamos a mediados de año. Si rompe este máximo, o lo que es lo mismo, rompe esta línea de tendencia, podemos comenzar a ver que este gráfico, el que veíamos antes del SP500, no es únicamente un pullback a los mínimos anuales, sino que aquí lo que tenemos es un movimiento de fondo. Si por contra este gráfico vuelve otra vez a romper los mínimos de solicitudes de empleo semanales y vuelve otra vez a la baja, podemos encontrar zonas de compra del mercado aprovechando estos pullbacks. Si por el contrario en este gráfico vemos roturas hacia arriba porque cada vez hay más demandas de empleo semanales, lo que nos estamos anticipando es a poder vender el SP500 en estos niveles y poder anticiparnos a este cambio de tendencia para entrar lo antes posible en esta nueva dirección del mercado.
Con lo cual, lo que podemos ver a través de estos análisis fundamentales, sobre todo a través de las demandas de empleo, son precisamente puntos de oportunidad en las que anticiparnos a lo que después va a ser un movimiento fuerte y nosotros podemos estar dentro desde el primer momento. Espero que os haya gustado esta imagen. En esta semana también os queríamos decir que hemos cambiado nuestra web. A partir de ahora ya estamos con un dominio propio, investinghispania.es. Aquí vais a poder encontrar todos estos vídeos, todos estos recursos, además de algunas sorpresas que os dejamos para que visitéis, con lo que es el reto 25%, que espero que cuando entréis en la web y lo veáis os pueda gustar. Y como siempre, todos estos vídeos y todo nuestro análisis semanal lo vais a encontrar también, como no, en nuestro blog, en Rankia, en Vender para Comprar, donde vais a encontrar todos los vídeos de formación, más artículos de opinión directos que vamos a publicar en exclusiva en Rankia. Nada más por nuestra parte, muchas gracias por vuestra visita al vídeo. Si os ha gustado, os pediría que os suscribierais también a este canal de Investing Hispania en YouTube y esperamos todos vuestros aportes y todos vuestros comentarios. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.